con sus proyectos. Bien, entonces digamos que ustedes van a entrar al localhost, van a prender el SAMP, sí, prenden SAMP y prenden ahí MySQL y prenden Apache, sí, ok. Entonces lo prenden y entran al phpMyAdmin, localhost phpMyAdmin. Bueno, entonces después de que estén ahí en phpMyAdmin, lo que van a hacer es que, no sé si ustedes ya tengan un script para una base de datos o simplemente crean una nueva base de datos. Digamos que van a crear una nueva base de datos, yo le voy a colocar al proyecto Octopus. Entro ahí a Octopus y voy a crear una base de datos que se llama, una tabla que se llama TBL persona. Ustedes creen como se llame su proyecto y creen una tabla de su proyecto, ¿sí? Para que no pierdan pues el tiempo y lo que hagamos hoy les quede sirviendo, no que vayan a hacer ahí una tabla como por hacerla. Entonces voy a crear una tabla que se llama TBL persona, va a tener 5 campos y le digo continuar. Le voy a decir que va a tener un ID, entonces ID persona, que va a ser entero, va a ser autoincrementable y va a ser la primary key. Bien, va a tener un campo que se llama nombre, va a ser varchar de 45, apellido, va a ser varchar también de 45. Voy a tener acá el documento, que va a ser un varchar de 15 y va a tener, coloquémosle a esto acá, el estado, que va a ser un bit de una posición. Entonces ahí está, ID persona, nombre, apellido, documento y estado. Digamos que esa va a ser mi primera tabla. Si de pronto no tienen tablas de la base pues de sus bases de datos, entonces hagan esta, que igual acá queda grabado y ya después pueden seguir como el tutorial pues en la casa con una tabla de ustedes. Si tiene el script, simplemente le da en importar y importa todo el script que ya tenga en la base de datos. Listo, entonces digamos que yo ya terminé acá de crear mi tabla, le digo guardar y acá entonces ya me quedó la primera tablita. ID persona, nombre, apellido, documento y estado. Listo. Hola. ¿Cómo? Claro. Entonces esperen, yo movemos. Bien. Entonces después de haber creado la tabla y ya tener acá la base de datos y la tabla, entonces yo lo que voy a hacer, lo primero que se hace, digamos que ustedes hicieron, van a hacer una conexión a la base de datos, ¿sí? Entonces, yo les conté que había un archivito, por ahora esta carpetica install no la vamos a tocar, ¿bien? Todavía no. Cuando tengamos la base de datos lista es que vamos a exportar el script ahí y ya. Pero les dije que había un archivito que estaba dentro de la carpeta config, que se llama config.php, ¿sí? Este archivo de config.php, ¿qué es lo que tiene? Ese archivito tiene unas variables que se llaman define, ¿sí? Esas variables define lo que hacen es que verifican y crean variables que son constantes para la aplicación. Listo, o sea que así se crean variables constantes en PHP utilizando la palabra define. Eso no cambia por nada del mundo. Entonces, ¿qué hacen estas variables? Bueno, lo primero es que él verifica si actualmente si está trabajando en desarrollo. Él crea una variable que se llama environment
dentro de environment le coloca development, y si usted lo estuviera ya subiendo a producción, usted le coloca production acá, si ya estuviera pues montando un servidor, pero como todavía estamos trabajando local, se deja en development. ¿Qué es lo que hace esto? Él pregunta, ¿hay alguna, la variable environment se llama development? Sí, bueno, entonces muestre todos los errores en el navegador. La otra es para que la gente no vea los errores, porque cuando usted deja una aplicación que se le vean los errores tal cuales salen en desarrollo, un hacker también se le va a meter por ahí porque ya sabe cuáles son sus errores. ¿Listo? Entonces, toca acá, pues le dice a uno como, hey, vas a mostrar los errores, y el otro es que no le muestra. ¿Listo? Entonces, eso es esta primera partecita. Esta otra parte es para definir unas variables globales, porque uno muchas veces tiene problemas para importar clases. ¿Ustedes no les ha pasado que uno cuando trata en PHP, les pasaba mucho, ahí a varios ese día me pidieron ayuda con algunas cosas, y era que cuando hacían un require les tocaba colocar punto punto slash punto punto, y si sacaban esa otra carpeta, entonces ay pues pucha, les tocaba ir a borrar el punto punto, y eso con nuevo punto, eso es un camello. Entonces estas variables le ayudan a usted a que no vuelva a ser puntos puntos, sino que usted llama a la variable app o la variable URL public, y él automáticamente ya sabe cuál es la raíz de su proyecto. Bien, que ahorita vamos a ver cómo funciona pues eso. Pero estas variables de acá son para que uno deje de hacer punto punto. ¿Listo? Bien. Y tienen las variables que se llaman define, ¿sí? Que son las que hacen la conexión con la base de datos. Entonces acá están diciendo, ¿qué tipo de base de datos estás utilizando? MySQL. ¿Qué tipo de host? ¿En qué host está? Entonces en el 127.0.0.1, que es el localhost. ¿Sí o qué? El puerto por el cual está corriendo MySQL, 3306, que siempre corre por ese puerto. El nombre de la base de datos. Mi base de datos se llama Octopus. Entonces le coloco ahí Octopus. ¿Sí o qué? Ustedes le colocarían en la de ustedes como la hayan llamado. El usuario. Para entrar a PHPMyAdmin no necesite de usuario, entonces por defecto el usuario que corre MySQL es root, ¿sí? Password para ese usuario, como no necesite nada, el password va vacío. Pero cuando uno suba un servidor, sí, en un servidor sí le toca colocar a uno el usuario y la contraseña que haya para el servidor. Y la encodificación en la que MySQL va a devolver la información, que la va a devolver con UTF-8, porque muchas veces le devuelve la base de datos a uno sin ñes, o se la devuelve sin tildes, entonces es un problema también. Entonces acaba la encodificación. Bien, ya con esto tenemos la configuración para trabajar con la base de datos. Listo, entonces ahí ya está la configuración, que fue lo primero. Perfecto. Entonces vean que este archivo es sencillo, sirve para configurar la base de datos y para colocar unas variables globales que se van a encargar de llamar para que usted deje de hacer ese punto punto. Listo, ahí está. Muy bien. Vamos a ir, entonces ya después de tener esto, vamos a ir a ver qué hace este HTTP Access. Entonces miren lo que hace este HTTP Access. Este HTTP Access lo que dice es, cuando entren a este proyecto que se llama Mini Modify Master, ¿sí? Cuando entren a esta carpeta, lo primero que va a hacer es que no muestre ningún archivo de los que hay ahí. Bien, si yo le quitara esto, aunque eso ahorita va a salir error, pero yo le voy a quitar esto. Voy a entrar acá por el localhost para que ustedes vean. Localhost. Esto se llama Mini Modified Master. Si entro acá, miren que sin el HTTP Access pasa esto. El de una me muestra todos los directorios. ¿Sí o qué? O sea que ya por ahí me embalé porque ya me mostró todos los directorios. O sea que ya cualquier persona sabe que tengo 3 directorios. Y que si entra uno me lo puede robar y así sucesivamente. Bien. Ese archivo HTTP Access lo que hace es que dice, vea, cuando entren a esa ruta, no lo deje que entre y vea los directorios, sino que redirecciónelo a una carpeta que se llama public. Ustedes saben que en cualquier servidor que usted coloque un archivo index.php, index.html, index lo que sea, él siempre va a tomar ese archivo como el archivo principal de esa carpeta. Bien, entonces acá le está diciendo, entre a la carpeta public, y como en la carpeta public hay un archivo que se llama index, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mostrarles ese archivo.
Entonces voy a volver a entrar. Miren que ya coloqué el HTTP Access y le digo, y mire que él ya no me redirecciona hacia otra parte y ya no me muestra mis archivos. Entonces por eso es que el HTTP Access hace que no me vayan a robar, digamos, cosas que tenga ahí, o que no sea tan fácil para una persona identificar cuáles son los folders. ¿Listo? Bien. Entonces ahí está. Entonces eso hace este HTTP Access. Bien, entonces lo primero que dice es, hey, redireccionarlo a la carpeta public. Entonces vámonos para la carpeta public. Acá estamos. La carpeta public tiene la carpeta CSS, digamos donde está el Bootstrap y todas esas cosas. Yo voy a borrar por ahora. Hemos esto ahí. Entonces está los archivos del Bootstrap. Digamos que cuando ustedes se descarguen su plantilla, ustedes van a encontrarse que las plantillas casi siempre tienen esas mismas carpetas. Entonces usted entra y acá dice, vea, digamos que esta fue lo que yo me descargué. Entonces dice, vea, acá en CSS tiene los archivos CSS. En las imágenes, todas las imágenes del proyecto. Yo me descargué, ¿qué plantilla? Yo me descargué esta plantilla que había acá. Que no abre. Un momentico acá, yo le cambio el nombre. Yo me descargué esta plantillita, ¿sí o qué? Que es la que muchos se descargaron. Entonces me descargué esta plantilla. Entonces esta plantilla tiene un index, ¿sí? Que es este de acá. Perdón, es este de acá. Y tiene su carpetica que se llama dist, donde está CSS, imágenes, JS. Esto sería lo que ustedes copiarían. Copiar, pegar y se lo llevan ¿para dónde? Para public, que es la carpeta donde está el CSS, ¿sí? Las fuentes, las imágenes y los JavaScript que se necesitan para trabajar con su plantilla. Listo. Ahorita lo hacemos para que no nos confundamos mucho. Bien. Ay. ¿Cuál es la plantilla? No, yo la coloqué ahí porque es que desde acá, desde Mac, cuando le doy doble clic no abre. Entonces, para no ponerme a configurar, lo abro de una vez desde el localhost. Bien, entonces, hay otro archivo, HTTP Access. Este archivo sí es un poquito más complicadito y lo que hace es que, si se dieron cuenta, cuando yo ingresé acá, miren que no hay ninguna ruta. ¿Sí o qué? Pero él identificó que tiene que mostrar algo. Y a esto se le llaman, cuando yo coloco home acá, miren que él me sigue mostrando algo. A esto se le llama URLs amigables, ¿sí? ¿Qué es una URL amigable? Que nunca me está mostrando que hay un controlador que se llama home.php. Miren que si lo llamo, el amigo me saca error. Entonces de una persona no va a poder identificar que mi aplicación está hecha en PHP. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace es este archivo HTTP Access de acá? Lo que hace es que dice, vean, usted siempre va a correr con un archivito que se llama index.php. Haga el favor y todas las peticiones que le hagan por el servidor, o sea, por acá, cuando yo escribo home, él lo que está haciendo es que le está mandando a ese index, le está mandando esta dirección, o sea, le está mandando el home. Y ahorita vamos a ver que index hace unos ciertos procesos para poder identificar cuál es la carpeta de home. Si yo entro al controlador persona, que ustedes vieron que ahorita había un controlador que se llamaba persona, me dice, ups, hay un error. Y ustedes podrían configurar esa página de error. Vamos a colocar acá, error modificado. Entonces vamos a tratar otra vez de ingresar. Voy a colocar acá persona. Entonces a mí me dice error modificado. Entonces que ustedes ahí podrían crear su paginita de error bien bacana, error 404, página no encontrada, no sé qué, ¿sí? Para que siempre les haga que muchas veces uno intenta ingresar a un proyecto y lo primero que le saca a uno es un error ahí todo raro de PHP, ¿sí? Entonces acá se ve más bonito y es como más profesional la paginita de error. Entonces eso es lo que hace. Siempre que haga una petición mala, él siempre lo va a mandar al controlador de error, siempre, ¿bien? Entonces modifican esa página para que se vea bonita y cada vez que haya un error, siempre los va a redirigir a esa página. Listo.
Perfecto. Entonces lo que dice es, mándale al archivo index todas las peticiones que le hagan y además esconda la extensión del archivo que está trabajando, o sea, esconda el .php. Por eso es que nunca vemos ahí el .php como tal. Listo. Entonces eso es lo que hace este HTT Access. Muy bien. Y como acá en este HTT Access le dijo que lo redireccionara a index.php, entonces vamos a ver qué hay acá en este archivo. Entonces, ese archivo hace lo siguiente. Crea dos variables, una que se llama root y una que se llama app, para que nosotros también nos evitemos el hacer punto punto. Listo. Acá está cogiendo la ruta local del servidor. O sea, digamos si estuviéramos en Windows, c, dos puntos, samp, htdocs, el nombre del proyecto. ¿Sí? Y desde ahí él importa. Entonces ya no tenemos que hacer todos esos punto a punto, que muchas veces eso se vuelve un complique. Bien, ahí ya está. Pregunta si existe una carpeta que se llama Vendor Autoload. Muchos de los frameworks y muchas de las aplicaciones de PHP que vamos a ver más adelante trabajan con un archivo que se llama Autoload, que lo que hace es que carga todos los archivos iniciales. Es decir, para ustedes poder trabajar con este proyecto necesitan instalar, digamos, una librería que se llame PluenPDO, otra librería que se llame, no sé, pongámosle JWT, y así sucesivamente muchas librerías. Entonces este archivo es el que se va a encargar de cargar todas esas librerías. En este caso nosotros no tenemos ninguna carpeta que llame Vendor Autoload, pero en algún momento la podríamos crear para que automatice esa hora de carga de librería. Listo. Entonces él pregunta, porque como están utilizados en tantos frameworks, pues las personas lo siguen utilizando, entonces él pregunta si existe. Si no existe, no hace nada. Bien. Tiene una variable acá que se llama SessionStart. ¿Para qué sirve SessionStart? Para que trabaje siempre con sesiones. Listo. Como este es el archivo que cuando ustedes llaman cualquier cosa ahí, cuando crearon en la URL, colocamos mini, modify, master, él siempre entra a este archivo. Entonces de una vez inicializa todas las variables de sesión para que usted pueda trabajar con sesiones. Entonces pueda hacer el login o pueda pasar sesiones entre páginas, así sucesivamente. De ahí dice, bueno, entonces acá empezamos a utilizar el app, que es esta variable que hay acá. Si no estuviéramos utilizando esta variable app, ¿qué tocaría hacer? Decirle, vaya a la carpeta application. De ahí, entre a la carpeta config. Bueno, primero sálgase. Entonces, punto, punto. De ahí, entre entonces a la carpeta application. Y así sucesivamente. Entonces acá nada más es app y él ya sabe que está acá, dentro de la carpeta application. Y de una vez llama a config.php, ya lo requiere. ¿Sí? Entonces miren que es más fácil que hacer esos punto a punto que no hay veces se pierde. Entonces acá está requiriendo este archivo de configuración. ¿Por qué lo requiere de primero? Porque ahí es donde están las variables que vamos a utilizar para la conexión hacia la base de datos, ¿sí o qué? Entonces eso es lo primero que hace. De ahí llama una librería que se llama libshelper.php, que sirve para trabajar con PDO. Nosotros esta librería no la vamos a trabajar mucho. ¿Qué es lo que hace? Que le muestra las consultas que usted está haciendo al servidor. O sea que si uno tiene un error de pronto y usted dice, ay, profe, ya le coloqué el nombre de la tabla bien, coloqué los campos que voy a insertar y no me inserta, entonces uno puede llamar a esta librería a que le muestre cuál es la consulta que está haciendo para uno poderla ver. Después la vemos. Y llama a los dos archivos más importantes de la aplicación. El archivo que se llama core.application y el archivo core.controller.php. ¿Sí? El primer archivo, application, ¿qué hace? Este archivo que está ubicado en la carpeta core, application, lo que hace es que es una clase de PHP que se llama application, donde se reciben todas las peticiones que se hagan en el servidor. Bien, entonces él viene acá y crea tres variables privadas, una que se llama URL controller, que es nula, la acción y los parámetros. ¿Cómo funcionan los frameworks? ¿O cómo funciona una petición? Siempre es esto. El nombre del proyecto. Digamos que en este caso llama, digamos que llamara mini. Entonces dice www.localhost/mini y
La primera variable que hay acá, antes de otros las, es el controlador. O sea que acá yo puedo llamar, digamos que si tuviera un controlador que se llama home, entonces llamaría home. Otro que llama persona, entonces llamaría persona. Otro que llama marca, entonces llamaría marca. ¿Sí o qué? La segunda variable, después del nombre de la carpetita que tengo y del controlador, la segunda es la acción. ¿Sí? ¿Cómo que la acción? Entonces digamos que yo, para buscar, para mostrar la vista de una persona, la primera acción, voy a colocar acá, acción. La primera acción del controlador home es mostrar el índice. Entonces yo tengo que crear un método. Recuerden que en PHP se crean ¿con qué? En PHP, ¿cómo se llaman los métodos? Function, muy bien. ¿Sí o qué? Entonces los controladores siempre son clases. Entonces por eso son home.php. Entonces yo, digamos que este fue el archivo, entonces yo empiezo. PHP, y acá creo class, for, ¿sí o qué? Y de ahí tengo que crear una acción que es public function y crearía una función que se llame index. ¿Cierto? Entonces esta es la acción, los métodos que hayan dentro del controlador. Porque los métodos son los que van a responder. Si muestran una imagen, si muestran una vista, si responde con datos o lo que sea. Y de ahí en adelante, todos los parámetros que haya son parámetros que se le pasan a los métodos. Es decir, si usted acá le manda uno y acá le manda Joan, ¿sí? ¿Qué es esto? A este método que usted acaba de llamar, que se llama index, usted le puede recibir dos variables, que una es el ID, coma, y la otra es el nombre. Y ya con eso usted hace, digamos, el modificar o lo que sea. ¿Bien? Entonces, este framework funciona de la siguiente manera. Controlador, acción, y de ahí en adelante son variables que se le pasan al método. ¿Listo? Oh, pues, que eso es clave ahí. Entonces, este archivito de application lo que hace es que dice, bueno, voy a crear cuál es la URL, cuál va a ser la acción que me están llamando y si le están pasando parámetros, porque puede que usted no le pase ningún parámetro. Entonces, cuando yo acá llamo a home, entonces, ¿quién es home? El controlador. Entonces vamos a entrar a un controlador. Entonces vengamos acá a la carpeta controller, entramos a home. Entonces acá vemos el archivo que se llama home. ¿Sí o qué? Y de ahí yo le digo, entre a la acción que se llama index, ¿cierto? Entonces le digo, entre a la acción que se llama index. Y él automáticamente me mostró una página acá. ¿Sí? Otra vez, home slash index. Entonces él me mostró una página que tiene esto. Si yo voy al Sublime, entonces me doy cuenta que hay dentro del archivo home, hay un método o una clase que se llama home. Y ese home tiene varias acciones. Tiene una acción que se llama ejemplo 1, otra acción que se llama ejemplo 2 y tiene una acción que se llama index. ¿Sí? Yo le dije acá, desde la URL, que llamara a el controlador home y a la acción index. Entonces vamos a ver qué hace esa acción. La acción index lo que hace es que requiere de las plantillas el encabezado, de ahí requiere el footer y en la mitad coloca lo que yo voy a modificar, ¿sí? Que sería, digamos, mi formulario o lo que fuera. O sea que esto es común para todas las páginas y esto es lo que yo siempre cambio. ¿Listo? Miren que acá le estoy dando la ruta. Estoy diciendo vaya e imprima el header que está en templates, en la carpeta view. El index que está en la carpeta home. Entonces si yo vengo acá a home y entro al index, veo que ahí está el hola mundo que yo había hecho. Entonces vamos a colocar acá, hola, soy el inicio. Y vuelvo y cargo. Y entonces él ya me muestra, hola, soy el inicio. Listo. O sea que en realidad lo que está cambiando es el contenido de lo que hay acá.
Bien, ¿entendido hasta ahí o no? Listo. Y así sucesivamente funcionan todas las acciones. Entonces, si yo, digamos, llamara a esta acción, entonces él me mostraría otro archivo. Si llamo a la otra acción, él me mostraría otro archivo. Me está diciendo acá cuál es la ruta. Listo. Y así sucesivamente se trabaja entonces este framework. Entonces, ¿entendido hasta ahí o no? Bien. Entonces, el archivo application tiene un constructor. ¿Qué es un método constructor? Es el método que primero se carga al yo hacer la instancia de una clase, ¿sí o qué? Entonces, el método constructor de este archivo application lo que hace es que explota esa petición que se está haciendo. O sea, que es el que identifica. Este constructor es el que identifica qué controlador estoy llamando, qué acción estoy llamando, si tengo parámetros y le pasa los parámetros a ese método. Bien, y así sucesivamente él se encarga de hacer todas esas cosas. Entonces tiene un método que se llama split URL, o sea, explóteme la URL. Entonces acá está. Entonces él obtiene la petición get, el por get obtiene la URL y dice, de la petición get, lo primero que haga es sepáremelo por slash. Entonces él dice, bueno, entonces acá en la primera URL ya tengo el slash. Y sáneme la URL, porque muchas veces viene con espacios o viene con cosas, entonces él la sana. Y ahí hace un explode. ¿Para qué es que sirve la función explode? ¿Para qué es que sirve? Recuerden que si uno tiene una string así, hola, coma, Joan, coma, Galeano, coma, 23, y yo quiero convertir esto en un array, ¿cómo lo hago? Esto es una variable. Acá coloquémosle. Dan. Nombres es igual a esto. Si yo quiero convertir esto en un array, entonces ¿cómo lo hago? Entonces digamos que yo le colocaría acá. El array se va a llamar, pongámosle un nombre bien bacano, array. Entonces le digo, explode. Entonces el mío me saca, ¿cuál es el delimitador? Si yo quiero convertir que cada uno, hola, Joan, Galeano y 23, sea una posición del array, ¿qué hay en común con todos ellos? La coma. Entonces yo le digo, a ver, explótemelo por la coma. Y le digo que a quién es el que va a explotar, entonces a nombres. ¿Sí o qué? Entonces él lo que hizo fue que cogió esta cadena y separó por las comas cada una de esas posiciones, ¿sí? O sea que quedó un array de 4 posiciones. En la posición 2, ¿qué hay? Galeano, muy bien. Listo. Entonces para eso sirve explode. Entonces como una URL, como yo ahorita les conté, la URL ¿cómo es que viene? Viene así. Controlador slash acción slash y acá vendrían parámetros 1 slash Joan, sí o qué, que serían parámetros. Entonces el que lo que está haciendo, está convirtiendo esta URL y la está explotando por los slash. Bien, entonces en la primera posición ¿qué hay? En la primera posición ¿qué hay? El controlador, ¿sí o qué? Entonces él mismo dice, en la posición 0 está el controlador. En la posición 1 está la acción, véala ahí, controlador home, acción example2, y de ahí en adelante, bueno, entonces lo que hace acá es que, como ya cogió la posición 0 y la posición 1, de ese array elimina la posición 0 y la posición 1, o sea que ¿qué queda de ahí en adelante? Los parámetros. Entonces él dice, bueno, entonces a la variable URL parámetros, llévele todo lo que queda de ahí en adelante. ¿Listo? Entonces
Entonces miren que es algo sencillo, pero que convirtió esa URL, ya la convirtió en diferentes palabritas. ¿Listo? Entonces ahí está. Entonces este método que está acá, que es el primero que se encarga de ejecutarse después del constructor, lo que hace es explotar la URL. Y en las variables globales, controlador, acción y parámetros, ya tiene hacia dónde va a ir. ¿Sí o qué? Listo. De ahí pregunta, si el controlador es igual a vacío, ¿sí? O sea, si el controlador es diferente de nada, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llamar a un método que se llama home.php, hace una instancia de la clase y de la instancia de la clase llama un método que se llama index. ¿Esto por qué pasa? Porque cuando yo hago esto, la variable controller, allá cuando hizo la explotó, ¿qué tiene? Nada. Entonces él dice, como no tengo nada, yo de una vez lo mando a la página inicial. O sea, que acá usted define cuál va a ser la página principal de su aplicación. ¿Listo? En este pedacito de acá. ¿Sí? Si ustedes quisieran que la página principal de su aplicación fuera error, entonces usted le dice, llame al controlador error. El controlador error, la clase se llama error, entonces usted le dice acá, entonces llámeme a error. Y error debe tener un método que se llama index, vean ahí. Entonces ahí está. Entonces, cuando yo venga, él siempre me muestra el error. ¿Sí o qué? La página de inicio. O sea que ahí ustedes definen ¿qué? La página de inicio de la aplicación. Bien. Entonces dejémosla como estaba para que siempre muestre el home. ¿Listo? Entonces ahí está. Si por el contrario, si existe un controlador, o sea, yo coloqué acá home, entonces él viene y dice, bueno, existe un archivo que se llame controller, que se llame y que esté en la carpeta controller y que se llame como lo acaba usted de colocar allá. Si existe, entonces él muestra, hace unas diferentes acciones. Si no existe, entonces él dice, primero, ¿hay una acción? No. Bueno, entonces de una vez rediríjalo al error. Entonces si yo acá coloco un controlador que no existe, inventémonos cualquier cosa, vamos acá, marca. Entonces el de una me dice, no papá, ese controlador marca no existe, entonces para el error. ¿Sí? Entonces de una vez identifica que ese archivo no existe. Si por el contrario existe, entonces él ya va a verificar unas diferentes opciones. Entonces viene acá otra vez y pregunta, bueno, si sí existe, entonces cree una instancia del controlador. PHP es una cosa muy loca. Uno en C#, si usted crea una variable en C# y después hace una instancia de esa variable, C# lo deja. Si usted en C# crea una variable, entonces usted coloca var, porque en C# también se puede hacer var, hola es igual a Joan. Y después le dice, Joan es igual a new, y vuelve y coloca la misma variable. ¿Será que lo deja? Con esta palabra reservada new. No, ¿sí o que no? Porque C# es fuertemente tipado. O sea que usted tiene que llamar es la clase. Entonces por eso es que usted en Java y en C# tiene que hacer o el import o tiene que hacer el using. ¿Sí? Porque si no, no funciona. Acá en PHP yo creé una variable que se llamaba controlador. Y de esa variable creé una instancia. Entonces PHP es una cosa muy loca que permite hacer ese tipo de cosas. ¿Bien? Como PHP no es fuertemente tipado, a él no le importa. Si no existe, entonces él saca un error. Bien, pero si existe, él crea la instancia de la clase. ¿Listo? Entonces por eso es que PHP es tan utilizado, porque es muy permisivo. Bien, entonces crea la instancia. Y de ahí pregunta, bueno, existe un método que se llame como se llama la acción. Si existe, entonces él va a pasarle los parámetros y llama al controlador. Y si no existe, entonces él lo primero que hace es llamar al index. ¿Sí? Si usted colocó una acción que no existe, en el caso digamos de home, entonces voy a llamar a home y me voy a inventar una acción que no existe, cualquier cosa. Marca, otra vez. ¿Qué es lo que hace? El de una me bota a error. Pero si existe, entonces home slash index, este método si existe, el que lo que hace, lo redirecciona hacia allá. Listo.
Entonces, todo esto que les hablé que es muy aburridor, yo lo sé. ¿Esto qué es lo que hace? Esta clase application, lo que hace es que se encarga de explotar la URL y redirigirlo al controlador o a las cosas que haga. ¿Listo? ¿Entendido para qué sirve esta clase? Bien. Ahora, como ya vimos el archivo application, ¿sí? Él acá creó una instancia de ese archivo, entonces lo que se hace es que se ejecuta el constructor y ahí es donde explota la URL y bla, 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 bla. Pero acá hay otro archivito que se llama controller. Ese archivo controller, ¿qué hace? Ese archivo controller es el que se encarga de conectarse con la base de datos y cargar todos los modelos. Bien, entonces tiene acá dos variables. Una variable estática que se llama db, una variable que empieza en null que se llama modelos. Tiene una variable que se llama layout. Ahorita vamos a ver qué hace esta variable layout. Sí, por ahora dejémosla ahí sin ponerle atención. Y tiene un método que se llama Open Database Connection. Este método es el que se encarga de conectarse a la base de datos y crear el patrón singleton que yo ahorita les expliqué. Bien, entonces ¿qué hace este método? Este método dice, bueno, ¿ustedes saben qué es PDO? No, PHP Data Objects, ¿sí? Como JDBC, Java Driver Connection, ¿sí? Entonces, ¿qué hace PDO? Ustedes me imagino que trabajaban con MySQL y después Cristian les explicó, el que les haya dado PHP, les dijo, ah no, MySQL está deprecado, entonces trabajemos con MySQL, ¿cierto? E hicieron la conexión con MySQL. PDO es la otra manera y es la manera correcta para trabajar con conexiones con PHP y MySQL. ¿Listo? Entonces PDO permite que las conexiones sean mucho más rápidas y es la librería establecida por PHP para que se haga todos los tipos de conexiones. ¿Listo? Si de pronto ustedes dicen, profe, estoy perdido con PDO, por acá cuando está en el SENA. Por acá hay una diapositiva en inglés, pero está donde explica cómo funciona PDO y cómo funciona MySQL. Entonces acá les dice, así se crea una conexión, así se configura, así es una configuración mucho más avanzada. Esta sí que es una configuración avanzada y empieza ya a decirle, bueno, para hacer un select, entonces usted lo hace así, utiliza el fetchal, le coloca qué tipo de resultado va a mostrarle al usuario. Entonces acá le está mostrando como todas las cosas que se hacen. Entonces les muestra un CRUD sencillo, cómo se hace un update, cómo se hace un delete, sí, y así sucesivamente. Acá también está toda la parte de transacciones, sí, en esta diapositiva. Yo ahorita se las dejo ahí. Las transacciones sirven cuando ustedes están trabajando para insertar en dos tablas al mismo tiempo, sí. ¿Qué pasa si usted insertó en la primera tabla y la segunda tabla falló la inserción? ¿Qué pasaría ahí? ¿Sí? Va a almacenar en una, falló en la otra y usted le saca un error. Pero ¿qué va a pasar? Que como usted no tiene una transacción, lo que insertó ya lo insertó. Entonces a usted le toca ir a borrarlo manual. ¿Sí? Una transacción, ¿qué hace? Si no insertó, se insertó en la primera, pero en la segunda no insertó, él desinserta lo que vio en la primera y deja todo como estaba antes de que ocurriera el error. Bien, entonces es la manera de trabajar cuando se está haciendo, digamos, proyectos que insertan en dos tablas. Imagínense que un banco no tuviera transacciones. Entonces, si usted está sacando la plata y él le dijo, ya le estoy entregando, y en ese momento se cayó el internet de la conexión al cajero y nunca le entregó la plata y no hubiera transacciones, ¿qué pasó? Como él ya sacó la plata, él ya le dijo que ya le había entregado la plata, pero nunca se la entregó física. Entonces, cuando él vuelve a la conexión, usted vuelve a meter la tarjeta y dice, ya la plata no está, además que usted ya la cogió. Entonces, si no hubieran transacciones, ¿qué pasaría ahí? Como él me dijo que ya me la había entregado y nunca desinsertó o deshizo los cambios, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Me jodí, ¿sí? Lo mismo pasa con nuestros proyectos. Entonces, acá, en esta diapositiva está cómo trabajar con transacciones, que es súper sencillo, solamente agregar esto acá,
y ya, y después decirle commit, si todo está bueno, y si hubo algún error, que es con el catch, entonces hace un rollback, ¿sí? Tan sencillo como escribir esas tres cositas y ya mi proyecto está seguro y sé que si no insertó en dos tablas, no me insertó en ninguna parte, pero que se insertó, lo hizo todo muy bien, ¿bien? Entonces acá explica como todas esas partecitas que son muy buenas que ustedes las tengan en cuenta. En las empresas, eso es lo que más se utiliza, muchachos, siempre. Una empresa que no utilice conexiones con transacciones o dentro de sus manejos no utilice transacciones, se está quedando, porque si hay algún error no tiene cómo deshacer esos cambios, ¿listo? Bien, entonces ahorita les paso esta diapositiva para que la tengan pues como ahí presente. Entonces, este método se encarga de hacer la conexión con PDO, ¿sí? Acá utiliza esas variables que ahorita vimos por allá en el archivo de configuración que se llaman dbType, dbHost, dbName y así sucesivamente. Tiene un método que se llama loadModel, que es el que se encarga de cargar los modelos para cada controlador, ¿sí? Usted en un controlador, ¿cuántos modelos puede cargar? Muchas veces uno necesita, digamos, está haciendo productos y tiene otro controlador que se llama marca, que es donde usted crea las marcas, ¿sí o qué? Pero usted en productos necesita también listar todas las marcas para mostrarlas en un combo voz, ¿sí o qué? Entonces, en marcas, ¿cuántos modelos necesitó? Solo uno, el de marcas, ¿cierto? Pero en productos usted necesita listar, necesita tener el modelo de los productos, que es donde están todos los métodos del producto, y además necesita tener el modelo de las marcas, ¿sí o qué? Entonces, este método es el que se encarga de usted que le diga cuántos modelos va a cargar. Entonces, se puede cargar 5, 20, 30 modelos. ¿Listo? Y él los carga. Y ahorita les muestro estos otros dos. Dejémoslos acá en standby para no llenarlos de información. Uno que encripta, otro que desencripta y uno que se llama render, que ahorita les voy a mostrar para qué sirve. ¿Listo? Dejémoslo hasta ahí. Entonces, dos métodos importantes de la clase controlador. Open Connection, Open Database Connection y Load Model. ¿Listo? Eso es. Perfecto. Entonces, hemos visto hasta el momento, voy a hacer una recapitulación. La carpeta config, variables, conexión a la base de datos. Controladores, donde están todos los controladores que se hacen, ¿cierto? La carpeta core y mis archivos application. ¿Qué hace application? Explota la URL, muy bien, Estefan y Anita. Controlador, el archivo controller, es el que se encarga de cargar la base de datos y cargar los modelos. Bien. Librerías. Uno puede crear librerías ahí que le ayuden después a subir imágenes, a mostrar, no sé, a conectarse a otra base de datos y así sucesivamente. Modelos. Es donde están todos los modelos que se van a conectar a la base de datos. Y vistas, que es donde hay una carpeta por cada controlador y además están los archivos bases, o sea, donde está el menú y donde está el footer. Listo, eso es. Bien. Perfecto, entonces ya después de tener eso, entonces voy a entrar a un controlador. Vamos a entrar al controlador más sencillo, que es el error, el primero. Entonces vamos a interactuar con este. Yo voy a borrar eso de ahí para que no me quede esos comentarios tan feos. Listo. Entonces, cuando ustedes van a crear un controlador, los controladores usted siempre los crea con la primera letra mayúscula. Vean, voy a hacer acá un paréntesis. Todo esto que hemos visto es una bobada para cuando se trabaja con un framework más potente como Coiniter, como Laravel. Lo que les acabo de explicar es una configuración, entre comillas, pecuequita, ¿sí? Todo lo que hemos visto, que ese archivo que explota la URL, los HTTP access, todo eso, eso es una bobada. Si estuviéramos trabajando con un framework bien estructurado, como Laravel o Coiniter, me tocaría quedarme por ahí 3 clases explicándoles qué archivos trae eso. Bien, entonces para que no se preocupen de pronto si les estoy metiendo mucha información, pero esto, después de que ustedes empiecen a manejar este framework, van a ver que es mucho más fácil. Y cuando trabajen con este, coger cualquiera de los otros que viene, sí, como Coiniter o Laravel, les va a ser mucho más fácil porque ya saben más o menos cómo funciona. ¿Listo? Sí, de pronto, imagínense donde hubiera empezado con Laravel, que tiene como 40 archivos de configuración. Y a explicarles cada uno de los archivos. Y cada uno es un mundo. Entonces, por eso es que la gente muchas veces
le da miedo trabajar con los frameworks, porque como son de tanta configuración, entonces usted primero tiene que conocer el framework y después tiene que saber programar en lo que sea el framework, en PHP, en .NET. Entonces a la gente le hay veces que dice, uy, qué pereza trabajar con un framework, es por eso. Listo. Pero este framework es muy sencillito, la verdad es de los más sencillos que hay y muy bien estructurado. Bien, entonces continuemos. Entonces, cuando usted crea un controlador, yo creo el controlador que se llama error, usted la clase del controlador la debe llamar igual, ¿sí? Solo que lo hace con la primera en mayúscula, es decir, si acá se llama error, acá se debe llamar error pero con la E en mayúscula, ¿sí? Si acá se llama personas, vea que acá está en minúscula, acá se debe llamar personas pero con la P en mayúscula y así sucesivamente. Home en minúscula y la primera en mayúscula. ¿Listo? Entonces ahí está el primer tipcito. Bien. Todos los controladores, absolutamente todos, extienden de la clase controller. ¿Quién es este archivo controller? Es este señor que está acá, que es el que se encarga de crear la conexión a la base de datos y cargar los modelos. ¿Listo? Es este. Muy bien, entonces todos los controladores extienden, absolutamente todos, de controlador. ¿Listo? Y de ahí en adelante, usted puede crear cualquier método. ¿Listo? Entonces puede crear, vamos a crear acá un método, voy a crear un método acá que se llame ejemplo, acción. ¿Listo? Se llama ejemplo, acción. Y acá le voy a decir que me haga el favor y me pinte el header que está dentro de la carpeta templates, que me pinte el footer y que además me pinte otro archivo que lo voy a guardar, todavía no lo he creado, pero que lo voy a guardar en view, error y se va a llamar ejemplo.php. Entonces vengo acá a la carpeta view, error y voy a crear acá un archivito que se llame ejemplo.php. Y acá voy a crear un HTML sencillo, voy a decir acá div con clase row, dentro de ese voy a crear un div con clase colmd de 3 y multiplicámoslo por 4 y coloquemos acá un h1 que diga hola, en este otro un h2 que diga hola 2 y listo. Entonces, ¿qué acabé de hacer ahí? Le acabé de decir que el controlador error ya va a tener dos acciones. Va a tener una acción que se llama index y va a tener otra acción que se llama ejemplo acción, ¿sí? Esta acción que se llama ejemplo acción va a pintar o va a requerir el archivo header que está dentro de templates. Va a requerir un archivo que se llama ejemplo que está dentro de la carpeta error al cual le acabé de crear esto y va otro archivo que se llama footer, ¿sí? Si yo entro acá, ¿cómo hago para entrar hasta esa acción? Entonces le digo controlador error slash ejemplo acción y le doy enter. Entonces él mismo me dice, vea, pinto el hola 2 y si tuviera otra información acá lo pintaría. Listo. Entonces miren que las vistas se crean así. Para usted mostrar una vista simplemente hace esa configuración, crea su controlador, le crea la acción y utiliza el template header y el footer y en la mitad coloca qué es lo que va a ir como en el intermedio de esos dos. ¿Listo? Muy bien, ustedes pueden personalizar ese header y ese footer. En el caso, por ejemplo, si yo estuviera trabajando con la plantilla, mi header sería todo esto. Esto de acá arriba, esto de acá a un lado. ¿Sí o qué? Y el footer sería esta partecita de acá, que dice copyright, ¿Sí o qué? ¿Y cuáles serían las páginas que cambiarían?
esto de acá del intermedio que se llama dash harbor, que tiene estos cositos. Porque en realidad cuando yo toco cualquiera de estos, ¿quién es el que cambia? Cambia esto de acá, pero esto, lo de arriba y lo de abajo nunca cambia. ¿Listo? Entonces así es que funciona este framework también. Miren que yo siempre pinto header y footer y lo que cambia es lo que hay en el intermedio. Bien. Listo, ojo pues. Entonces así se crea un controlador. Perfecto. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Para que todos hagamos como algo bacano, van a borrar este controlador que se llama personas y esta carpetica que se llama songs. Los van a borrar de acá. Entonces voy a copiar. Voy a decirle acá remover. Entonces le voy a decir delete. Acá también. Delete. Van a remover personas y songs. Van a remover esos dos. Y de los controladores también van a remover el controlador personas y el controlador songs. Listo, que solo quede así. Solamente debe haber quedado en los controladores el error y el home. En las vistas solo debe haber quedado templates, error y home. ¿Sí o qué? Listo. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Yo creé una tabla. Yo creé una tablita que se llama TBL persona. Que tiene el ID que es autoincrementable. El nombre, el apellido, el documento y el estado. Entonces, yo voy a crear un controlador. ¿Sí? Nuevo archivo. Ese controlador se va a llamar persona.php. ¿Listo? Ahí lo creé. Dentro de la carpeta controller. Persona.php. Lo primero que les dije fue, voy a crear acá la extensión de PHP. Entonces le digo PHP tab para que él me cree esto así. ¿Sí o qué? Ahí estoy. Y lo primero que les dije fue que siempre que ustedes creen un controlador, la clase se debe llamar igual, pero con la primera mayúscula. Entonces voy a decirle, cree una clase y la clase llámela persona con la primera en mayúscula. Puse class y le dan tab. Y ahora mismo la... Listo. Y lo siguiente que les dije fue, todas extienden de la clase controller. Todos. O sea que yo lo creo así. Listo. La A. Listo. Entonces, como ya creamos el controlador, ya le dijimos que extendiera, ahora lo que le voy a decir, para que no se me olvide, es, siempre que yo cree un controlador, de una vez, ahí mismo, creen la carpeta, en la carpeta view. O sea que yo acá vengo y le digo, vea, nuevo folder. ¿Cómo se llama mi controlador? Persona. O sea que la carpeta se debe llamar persona. Entonces ahí cree la carpeta, hablan ahí. ¿Listo? Bien. Ahora, le digo, voy a crear una acción. O sea que voy a crear una función. Entonces yo le digo, función. La función, la primera función que ustedes siempre deben crear, siempre va a ser la acción index. ¿Por qué? Porque siempre que usted por el navegador llame al controlador persona, él siempre va a buscar que haya una acción que se llame index. ¿Listo? Entonces ahí estoy. Entonces creo la función index. ¿Listo? Ahora, le voy a decir, señor, haga un require. Llame una variable global que se llama app para que nos ahorremos todos esos punto.
concaténelo, llame al template principal donde está el encabezado que se llama header. Entonces usted le dice, entonces eso está dentro de la carpeta view, slash, guión bajo templates, slash, header.php. Y de esta manera ya importamos ese archivo. O sea que ya importamos a header. Listo. Bien. Voy a copiar esa línea y le voy a decir que llame de view templates a el footer. Claro, acá está también footer. Entonces de una vez. ¿Sí o qué? Listo. En ese momento, ¿qué acabé de hacer? Acabé de crear un controlador y una acción. La acción en este momento solo tiene el menú y el footer como tal. Si yo en este momento entrara a mi proyecto y le dijera, llame el controlador persona y lo envío, él mismo me dice que dejé una variable mala en la línea 9. Vale, esto de acá, démoslo así. Listo. Class persona extiende el controlador, function index y pinté estos dos variables. Entonces vuelvo y lo llamo. ¿Sí? Y él automáticamente, ¿qué me mostró? Me mostró el header. Acá supuestamente hay un footer, pero en realidad ahí no hay nada en este momento. Y me falta que yo coloque lo que hay en el intermedio. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, para yo crear algo y que sea organizado, entonces yo voy a venir acá a la carpeta persona y dentro de la carpeta persona voy a crear un archivito que se llame index.php. Entonces ahí está dentro de la carpeta persona. Y voy a crear un formulario. Para para mi tabla que se llama persona. ¿Sí o qué? Voy a crear un formulario. Entonces, para crear los formularios rápido, yo no me voy a poner a hacerlo, sino que entro a bootstrap, tools, for builder. Entonces le decimos acá que el formulario se va a llamar crear persona. Listo. Ahí está. Que el primer campo va a ser, se va a llamar txt, nombre, porque esa es mi primera variable. Entonces nombre. Le digo acá que el título va a ser nombre o el label. El placeholder va a ser EJM, Joan, Andrés. No va a tener texto de ayuda y va a ser requerido. Y le digo guardar, entonces ahí está. Arrastro el otro. Al otro digámosle. Se va a llamar txt, apellido. El label va a ser apellido. El placeholder EJM va a ser igual a Galeano Urrea. No va a tener texto. Va a ser requerido y guardo. De ahí viene el otro. Entonces tenía nombre, apellido. Nombre, apellido y el otro era documento. Entonces acá le digo, este se va a llamar txt documento. El título va a ser documento. El ejemplo EJM va a ser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 y 0. No va a tener texto de ayuda y va a ser requerido guardar. Ahí está. Digo que va a tener dos botones. Va a tener dos botoncitos. El primer botón se va a llamar btn guardar. Se va a llamar, no va a tener ningún texto. El texto de este se va a llamar guardar también. Guardar. Va a ser tipo suces. El segundo se va a llamar btn limpiar. Acá se va a llamar limpiar también. Y va a ser tipo default. Y le digo guardar y ahí quedó mi formulario. ¿Sí o qué? Entonces ahí está mi formulario. Vengo acá a View HTML. Acá no me pierden. Esto sí pues hasta es una ayuda para ustedes. View HTML. Y ahí está el código. Copio, pego. Vengo acá, pego ahí. Idento. Listo desde acá. No copió. Vamos a darle ahí. Que sí. Ah, bueno. No hemos llamado a ese archivo. Sí, ok, pero no muestra. Entonces, ¿qué falta? Entonces ya tengo mi archivito. Háganlo ahí. ¿Cómo llegué a esa página? Recuerden que esas se las di yo cuando estuvimos viendo el curso de HTML. Se llama bootsnip.com/forms. Y ahí encuentran para crear formularios con Bootstrap rápido. Ahí de todo, pues están los Elex, eso. Y una vez como hacen los formularios como rapidito para que... ¿Desorganizado? Ah, sí. Sí, señor. Pongamos documento acá de primero. Otra vez. Control A, Control C. Corremos, peguemos, identemos. Listo, ahí está. Listo, entonces, como yo ya creé mi formulario, digamos que ustedes ya lo hubieran creado, ¿qué faltaría hacer? El index todavía no estaba mostrando ese archivo. Entonces yo le digo, vea, voy a copiar esta linecita abajo y le digo, voy a crear acá un comentario para que a ustedes les quede. Acá coloco las vistas que son diferentes para cada acción del sistema. Entonces pego ahí. Entonces le digo que voy a pintar en el intermedio del header y el footer. Voy a pintar una vista que está en view. Está en la carpeta que se llama persona y se llama index.php. Listo. Y vengo acá y vengo acá y actualizo la página. Entonces ahí está mi formulario. Acá está el encabezado. ¿Sí? Listo. Entonces ahí está. Voy a parar un momentico.